¿Qué tal? A ver, estábamos tratando de probar una propiedad que involucraba a las medidas exteriores de Hausdorff. Queríamos probar el inciso B, que decía que si HS de era positivo, estrictamente positivo, entonces HS delta D era estrictamente positivo para todo delta entre 0 e infinito. Ajá. Eso es lo que queríamos mostrar, ¿va? Ese era el último inciso del teorema del lema 2.3, ¿no? ¿Ok? Pues vamos a demostrar B. Vamos a demostrar el inciso B. Vamos a suponer que HS de es estrictamente positivo. Como ya sabemos que los HS delta de se incrementan hacia HS de cuando la delta se va a 0, pues eso quiere decir que existe un delta 0 que pertenece a 0 e infinito. Aquí me equivoqué, es al revés. 0 e infinito, tal que HS delta de es estrictamente positivo para todo delta que pertenece entre 0 y delta 0. ¿Sí? ¿Ok? Esto, bueno, en efecto, ¿por qué se da esto? Realmente es la definición de supremo. Como resulta que el supremo sobre delta positivo de los HS delta de E es HS de E, entonces para todo epsilon mayor a 0 existe un delta 0 que pertenece al intervalo 0 infinito, tal que HS de menos epsilon es menor o igual que HS de delta 0 de E. ¿Okay? Entonces aquí apliqué la definición de supremo. Pero entonces eso quiere decir que si tomamos epsilon suficientemente pequeño, digamos por ejemplo la mitad de este valor, esto va a ser estrictamente positivo. Entonces, tomando epsilon positivo, suficientemente pequeño, tenemos que HS de delta 0 de es estrictamente positivo. ¿Ok? Pero eso quiere decir que entonces HS delta D es estrictamente positivo para todo delta entre 0 y delta 0. ¿Ok? Eso es por la misma propiedad. ¿Ok? Por esta de aquí. ¿No? Bueno, pero vamos a aplicar el inciso A. Entonces, por el primer inciso, HS delta 0 de estrictamente positivo implica que HS delta 0, perdón, aquí es delta nada más, que HS delta de es positivo, pero hacia adelante, ¿no? Para todo delta que pertenece a delta 0 hasta infinito. Y ya acabamos, ¿no? Porque ahora sí, juntando ambos intervalos, tenemos que HS delta D es estrictamente positivo para todo delta entre 0 e infinito.
¿sí? Y nos faltaba también el inciso C, ¿ok? ¿Va? El inciso C decía que HS delta, por demostrar inciso C. El inciso C decía que HS de delta como función de delta o se anulaba sobre todo el intervalo 0 o 0 infinito cerrado, ¿ok? O era estrictamente positivo, ¿no? Pero pues como pueden ver ya va a ser consecuencia de estas cosas, ¿no? Notemos que como HS delta, lo pongo abajo mejor, HS delta de E es menor o igual que HS de E para todo delta entre 0 e infinito. Entonces, si ocurre que HS de E es igual a 0, pues entonces inmediatamente tengo que HS delta de E es 0 para todo delta, ¿no? ¿Ok? Entonces, por nuestra propiedad de siempre, ¿ok? Y por otro lado, si tenemos que HS de E es estrictamente positivo, entonces por inciso B, HS delta de E es estrictamente positivo para todo delta entre 0 e infinito cerrado. Esto es por inciso B. ¿Sale? Ok, ahí terminamos eso. Un par de observaciones. ¿Qué creen que pase si toman HS delta de un conjunto acotado? Pues uno esperaría que fuera finito, ¿no? Lo cual sí tiene esa propiedad. Entonces esa es la primera observación. Observaciones. Si pensamos en E, un conjunto en Rn que es acotado, ¿ok? Entonces para cada S que pertenece a 0, ahora sí cerrado, infinito y delta en 0 infinito, tenemos que HS delta de también es finito, ¿sí? Vamos a probar esto. Esto es muy fácil. Esto es porque estamos en Rn. En efecto, si esa E es acotado, pues lo podemos cubrir con un cubo, ¿no? Entonces E está contenido en un cubo Q, ¿ok? Le ponemos que va a ser un producto de intervalos de igual a 1 hasta n, de menos RR, de los intervalos menos RR, con R mayor a 0 suficientemente grande. ¿Ok? Bueno, fíjense que para cualquier delta que pertenezca al intervalo 0 infinito abierto, existen una cantidad finita de cubos, una cantidad finita
de cubos, que les ponemos C1 hasta Cn mayúscula, ¿okay? Cada uno con diámetro menor o igual a delta, con diámetro de CI menor o igual a delta para todo I de 1 hasta N, ¿okay? Y son tales que la unión de estos cubos de igual a 1 hasta N contiene a Q. Eso es porque esto es un compacto. Entonces lo que hacen es decir, bueno, cualquier punto acá lo puedo contener en un cubo de diámetro delta, ¿sí? Entonces estás cubriendo Q con una cubierta de este tipo de cubos, ¿sale? Y puedes extraer una subcubierta finita, ¿va? ¿Ok? ¿Sale? Y que tienen esta propiedad, ¿va? Bueno, entonces tenemos que HS delta D pues es menor o igual, por definición, que la suma de I igual a 1 hasta N mayúscula de los diámetros de los cubos a la S. Ajá. Y ya está, ¿no? Esto es finito. ¿Ok? Entonces aquí lo interesante es, bueno, esto pasa con los HS delta, pero ¿qué pasa para E contenido en Rn acotado? ¿Qué pasa para HS de, que ya saben que es el límite cuando delta tiende a 0, de HS delta de? ¿Qué pasa con esto? ¿Podrás asegurar que es acotado? Pues ¿qué creen? Que resulta que no, que es finito. No tiene por qué ser finito, ¿ok? Nada me lo asegura. De hecho, vamos a probar, vamos a demostrar que H0, esta de aquí, esa es la medida contadora. ¿Se acuerdan? Es la medida que es la cardinalidad del conjunto E, si E es finito, e infinito si E es infinito. ¿Okay? Entonces, que sea acotado no quiere decir que va a tener cantidad finita de puntos, ¿no? Entonces, en ese caso del H0 ahí tienes un contraejemplo, pero hay más en general, ¿no? Pero vamos a probar esto más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a probar ahora el teorema 2.4. Recuerden que estamos viendo puras propiedades de estas medidas. Ajá. Vamos a ver varias propiedades. Ya hemos visto que difiere un poco de nuestra intuición, con lo que conocemos por exhaustión, pero vamos a ver que también preservan ciertas propiedades pues analíticas. Ajá. Que es, por ejemplo, ser medidas de hecho métricas. Creo que ya les había mencionado esto, y de hecho le pedí a Luis que les diera el criterio de Karateodori para medidas métricas en Rn. Eso fue casi al principio del curso. Me parece que de hecho que fue la primera ayudantía de Luis. ¿Ok? Entonces, ahí les va. Este es el teorema 2.4. Para toda S que pertenezca a cero infinito, la S dimensional medida de Hausdorff, medida de
Hausdorff. HS es una medida exterior, ya lo sabemos, esto ya lo probamos, pero aquí es lo importante, es una medida exterior métrica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Sobre RN. Ahorita les expongo la definición, pero en particular esto significa tenemos que los borelianos en Rn, en la sigma álgebra de los HS medibles, ¿ok? Ahí está, así lo dejamos. Los borelianos en Rn están en la medida, en la sigma álgebra de los HS medibles según el criterio de Carathéodory, ¿va? Ya se los había mencionado Luis, creo que yo también ya se los había mencionado. El concepto de medida exterior métrica, que es una medida que satisface que una medida exterior, también la pueden definir con medida E unión F es igual a la medida de E más la medida de F si la distancia entre E y F es estrictamente positiva. Eso es una medida exterior métrica. De hecho, ese es el criterio de Carathéodory, nada más que acoplado a espacios métricos. Ajá. Esto no nada más vale en Rn. Cualquier medida exterior métrica tiene esta propiedad. O sea, en el momento en que probemos que nuestra HS tiene la propiedad métrica, ¿okay?, que es esta de aquí, en el momento que probemos esto, se habrá probado esto. ¿Sí? Les pido que si no lo conocen el resultado, de hecho sí, según yo recuerdo que se lo di a Luis, está en la primera ayudantía, mal no recuerdo, ¿okay? Está en el Maggi, ¿okay?, que ya lo conocen, está en la bibliografía, el resultado está ahí, ¿va? En el capítulo de medidas de Borel, y también lo pueden encontrar en libros clásicos, en el Halmos, ¿okay? Por ejemplo, la teoría de la medida, no me acuerdo si el Kohn lo trae, ¿okay?, pero seguro el Halmos lo trae, y el Maggi, ¿okay? Si han estado revisando el Maggi, ahí debe estar, ¿sí? Entonces vamos a probar esto, ¿okay? O sea, si se satisface la propiedad que acabo de borrar, ¿okay?, el criterio, la propiedad de la medida métrica, de la medida exterior métrica, inmediatamente tu medida exterior, o sea, inmediatamente los borelianos están metidos acá, ¿sí? Entonces, demostración. ¿Okay? Vamos a escribir otra vez esto. Lo que hay que demostrar es que si E y F pertenecen a la potencia y la distancia entre E y F es estrictamente positiva, bueno, entonces resulta que HS de unión F es igual a HS de E más HS de F, ¿ok? Esto es lo que hay que probar, ¿va? Como siempre, y sí ya había usado esto, como siempre, solamente un lado de la desigualdad es el importante, ¿no? Porque por monotonía de HS, porque es una medida exterior, esto siempre es menor o igual a esto, ¿no? Por la aditividad finita, ¿ok? El chiste es el reverso, la desigualdad del regreso, ¿no? Entonces, para esto, pues, sea delta, que es positiva, pero está entre el intervalo 0 y la distancia entre E y F,
Ajá. Acuérdense, tienen esta propiedad, ¿ok? Esto es un intervalo bien definido, ¿ok? Entonces sea delta por el momento fijo, arbitrario pero fijo. ¿Sale? Bueno, sea también WI una delta cubierta, arbitraria también, de E unión F. ¿Sale? Bueno, si nos tomamos X en E y un Y que pertenezca a F, entonces inmediatamente por la definición tenemos que X menos Y, la definición de distancia, esto es mayor o igual que la distancia entre E y F, ¿ok? Y es mayor a delta, ¿no? ¿Ok? Esto en particular quiere decir que entonces, para toda I, en los naturales, tenemos que el diámetro de WI es menor o igual a delta. ¿Sí? ¿Ok? Aquí espérenme. Bueno, no. Bueno, espérenme, aquí le digo. Esto es porque tengo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces de entrada tengo esto. Esto se satisface, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso quiere decir que por lo tanto, WI no puede contener a ambas al mismo tiempo XY, X y Y, ¿ok? ¿Sale? O sea, ningún WI. Recuerden que WI es una delta cubierta, ¿no? Entonces, dado X en E y Y en F, si estos dos estuvieran acá, entonces la distancia de X a Y sería menor o igual a delta, pero no es cierto, ¿ok? Es mayor estricta, ¿sí? Entonces WI no puede contener a ambas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada WI no puede intersectar al mismo tiempo a E y a F, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos a escribirlo. Entonces, WI no puede intersectar a E y F al mismo tiempo, ¿sí? ¿Ok? Es decir, aquí está E, aquí está F, no puede ocurrir que algún WI, elemento de la cubierta, haga esto, ¿sí? No puede ocurrir, ¿va? Por esta propiedad, pues entonces tendrías un X acá, tendrías un Y acá, y entonces la distancia entre estos tendría que ser menor o igual a delta, pero no lo es, no lo es. ¿Eso qué les dice? Que en sí, lo que puedes hacer, porque esto a fin de cuentas es una cubierta,
¿no? Esto es una cubierta de la unión, ¿no? Entonces lo que esto te está diciendo es que más bien hay una subcolección de las WI, que son las que contienen a E, y hay otra subcolección ajena a la primera, que son las que contienen a F. Entonces podemos separar las WI en tres realmente: las que contienen a E, las que contienen a F, y las que en principio pues no, más bien las que intersectan a E, las que intersectan a F, y digamos las que están de más, ¿no? ¿Ok? Las que no necesariamente tienen que intersectar a alguien, ¿va? Entonces, efectivamente vamos a escribirlas. Sea UI, por lo tanto, la subcolección de los WI que consiste de aquellos WI, ¿ok?, que intersectan al conjunto E, ¿ok? Y vamos a llamar BI la subcolección, ¿okay?, de la colección WI, que consiste otra vez de aquellos WI que intersectan a F ahora. ¿Sale? Bueno, ¿qué me dice eso? ¿Qué me dice eso? Bueno, entonces la unión de todos los UI debe ser una cubierta para E, ¿sí o no? Y la unión de todos los BI debe ser, por lo tanto, una cubierta para la F, ¿ok? Porque esto es cubierta para la unión, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que UI es una delta cubierta, delta cubierta de y BI es una delta cubierta de F, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que la suma sobre los naturales de los WI a la S, pues a fuerzas es mayor o igual que la suma de los diámetros de las UI a la S más la suma de los diámetros de los BI a la S, ¿no? Entonces, eso es porque, acuérdense, aquí hay, en sí tenemos los WI, se clasifican en tres: los UI, que son los que agarran E, los BI, que son los que agarran F, y de tal manera que la unión es cubierta de E, la unión es cubierta de F, y los WI, que no necesariamente tendrían por qué intersectar a E o a F, ¿no? Por eso es que es mayor o igual y no nada más igual, ¿sí? Pero esto de acá, esto es una estimación para HS delta de E, y esto es otra estimación, pero para HS delta de F, ¿no? Entonces esto es mayor o igual que HS delta de E más HS delta de F, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como esto es válido,
para una delta cubierta arbitraria WI de E, ¿ok? Para una delta cubierta UI arbitraria, perdón, me entrojis aquí de E unión F, ¿ok? Entonces, pues, tenemos que, tomando ínfimo, HS delta de E unión F es mayor o igual que HS delta de E más HS delta de F, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ya tenemos, ya avanzamos, ¿no? Porque lo que queremos probar es para la HS. Ya tenemos una desigualdad, vamos a obtener la otra. La otra es inmediata, la otra no tiene chiste, ¿ok? La otra no tiene chiste porque esta, pues a fin de cuentas, es medida, ¿no? Pues por otro lado, como HS delta es subaditiva, tenemos que HS delta de unión F, esto es menor o igual que HS delta de E más HS delta de F. Por lo tanto, nada más ojo en esto. Esto es válido para todos los delta que estaban entre el intervalo 0 y la distancia de E a F, ¿ok? Mientras que esto es válido para cualquier delta. Ajá. O sea, este está restringido aquí, esto está condicionado a que delta tenga tome valor entre el intervalo que dijimos, mientras que esto sí es válido para cualquier delta, ¿no? Porque esto independientemente es subaditiva, es una medida exterior. Ajá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, concluimos la identidad, pero con esa condición. HS delta de unión F es igual a HS delta de E más HS delta de F, pero para todo delta en el intervalo 0, la distancia de E a F, ¿ok? Y pues ya